Bueno, déjeme quitar esto aquí y bajarlo. Algo importante que este Alberto Cruz dice, Raúl Roa, el canciller de la dignidad. Este es un título que originalmente en América Latina lo tuvo Guillermo Torrielo, que a pesar de que era un moderado en la administración de Jacobo Arbenz, le tocó en 1954, y esto es importante también para ver estos temas de la revolución, el rumbo comunista, etcétera, que le tocó en 1954 enfrentar la distorsión de la norma democrática, porque la norma democrática proclamada en la Carta de la OEA en Bogotá era lealtad al principio de democracia representativa, no escoger la ideología del gobierno en curso. Y algo que yo he escrito en un artículo que publicó la revista América Latina Hoy de la Universidad de Salamanca, que se llama Cuba y la OEA, Cambio y Continuidad, es como la norma democrática fue tergiversada y se empezó desde la época de Arbenz a, en lugar de aceptar el pluralismo ideológico, democracia representativa y gane quien gane, tienes que vivir con eso. Siempre y cuando se apegue al principio democrático, los otros países tienen que vivir con eso, una decisión popular. Y en este caso, empezó en el 54 y después siguió con la elección, con el caso de Cuba, en la resolución sexta de Montevideo, en lugar de apegarse al principio democrático, se adoptó algo que todavía en el Miami de hoy sigue presente, que es sustituir el principio democrático por una posición anticomunista de guerra fría, por la cual la idea no es el proceso es lo que cuenta, sino si tienes cierta ideología que nosotros, o sea, las élites de turno, son fundamentalmente en Estados Unidos, porque se trata de, vale la pena recordar el famoso artículo de Ana María Escurra, La mayoría de uno, y que digan, no, este gobierno es comunista, este gobierno se opone a los principios anticomunistas del sistema interamericano y entonces expulsan ese gobierno, lo acosan, etcétera. Yo no estoy diciendo que Cuba de seguro no hubiera ido al comunismo si no se hubiera dado ese tratamiento, pero es indudable que el tratamiento que se da es antidemocrático por naturaleza. ¿Cuál es el principio democrático? Hay elecciones, las personas votan, se elige a la persona más votada y esa persona es el presidente, el partido de la mayoría en el Congreso, etcétera. Ese es el principio democrático. La persona que no le gusta el comunismo, que es no comunista como yo, o que es anticomunista como otras personas, esas personas pueden o no ser democráticas. Si usted dice, no, para luchar contra el comunismo, todo lo que me huele a comunista, yo lo prohíbo, yo le cierro el camino, yo si incluso gana de manera democrática, hago por tumbarlo y me alío a quien sea para tumbarlo, usted es anticomunista, usted no es demócrata, usted no se afilia al modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto es algo que yo quiero recordar aquí, porque empezó, Guillermo Torrielo fue el primero que se le llamó canciller de la dignidad, porque figuras desde el centro a la izquierda se identificaron con la posición en defensa de la legitimidad del gobierno de Jacobo Arbenz frente a lo que había en la conferencia de Caracas, justo bajo el gobierno de un dictador que era Marcos Pérez Jiménez, y en el cual, por ejemplo, estaba Batista, que era otro dictador también. Y entonces al gobierno que le van arriba es al gobierno de Jacobo Arbenz, porque tiene relaciones con Checoslovaquia y porque además tiene comunistas en el aparato de gobierno. Entonces, por ahí se justifica y en cierta medida se legitima el golpe de Estado que viene después de el coronel Castillo de Armas. Y la gran mayoría, estoy hablando de partidos como Acción Democrática, como el APRA, como sectores en el Partido Revolucionario Institucional Mexicano, como muchas organizaciones, esto se pronuncian en contra de esa manera de entender el principio de gobernanza democrática de la Carta de la OEA. Entonces, de ahí, después de Torrielo, cuando ocurre los debates en la OEA, en los cuales está muy envuelto Raúl Roa empiezan a darle
ese título de canciller de la dignidad. Un ministro de Relaciones Exteriores polémico en los informes que se han revelado después del fin de la Guerra Fría en la Unión Soviética, porque hasta el último momento en su expediente contó la oposición de Raúl Roa y a la invasión soviética de Hungría en 1956 y sus críticas al padrecito Stalin y el cesaropapismo comunista que convertía a muchos países en subordinados de la Unión Soviética, que además, por cierto, había sido miembro del Congreso para la Libertad de la Cultura, que era una organización que ha sido probada después, que tenía un componente importante de apoyo por parte incluso de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Lo pongo para poner las cosas en su contexto. Creo que Mañach era el presidente del capítulo cubano y Roa era o vicepresidente o secretario o algo por el estilo. Entonces, señores, ya terminamos hice esta referencia por lo que venía aquí. Hay algunas críticas, señores, a Edmundo García aquí. Yo creo que el que quiera hacerlas vaya a su programa. Yo creo que se siente mejor porque Edmundo creo que hasta ahora mismo está transmitiendo. Difícilmente pueda defenderse o esté por aquí. Bueno, vamos a hablar del otro caso, la otra muerte que ocurrió, que es la de Luis Conte Agüero. Y yo creo que Luis Conte Agüero es una figura muy importante en la historia cubana prerevolucionaria y que después, gracias a Pepe Padrino, nos pone Mañach y la universidad y su programa, la Universidad del Aire. Qué gusto que estés por aquí, Pepe Padrino. Se nos está regresando las personas que son más frecuentes aquí con nosotros. Hay otros comentarios, los voy a ir poniendo en la medida posible, no los puedo comentar todos. Y es Luis Conte Agüero. Luis Conte Agüero fue un importante político del Partido Ortodoxo, fue un importante líder estudiantil primero en la Universidad de La Habana. Es una lástima que bueno, no pudimos contar porque se murió primero a Max Lesnick, pero Max podía hablar de esto porque él estaba en el aparato de política del Partido del Pueblo Cubano, del Partido Ortodoxo, un partido muy importante a pesar de su corta vida política. Se produce una escisión en las elecciones del 48 del Partido Revolucionario Cubano auténtico y gran parte de ese, o una parte importante de ese partido se va con el líder, el senador Eduardo Chivas, que además había sido un gran partidario originalmente del presidente Grau en las elecciones, la jornada gloriosa de 1944, etcétera, etcétera. No voy a extenderme ahí. Pero quiero, además de decir lo que se ha dicho, porque en muchos lugares se ha tomado nota de la muerte de Luis Conte Agüero, y se ha hablado, bueno, de cómo el asalto a Moncada, uno de los planes era que Conte Agüero fuera a la radio y llamara al pueblo a sumarse a los revolucionarios que se supuestamente tomarían el cuartel Moncada. No lo encontraron en su casa. Las famosas cartas cruzadas de Fidel Castro y Luis Conte Agüero, donde se habla mi hermano Luis, mi hermano Fidel y ese tipo de cosas. El apoyo que dentro del Partido del Pueblo Cubano en Oriente ya se le decía a Conte Agüero la voz más alta de Oriente. Todo eso se ha hablado bastante en Miami y todo. Pero hay un tema que yo quería recordar y que a veces no se menciona, pero que está en algunas de las memorias de miembros del primer gabinete, como es el caso de Luis Bush. Creo que también lo menciona Rufo López Fresquet. Y hay varios lugares que se puede encontrar referencias a esto. Y es que había una relación muy cercana con la prensa de Fidel Castro, de un grupo de periodistas que eran afines al proyecto revolucionario en ese primer año de la revolución. Y entre ellos, Conte Agüero creo que se asila como en 1960, 61, creo que es en 1960. Pero en el primer semestre es cuando se da el conflicto entre Urrutia y Fidel Castro, donde Fidel Castro básicamente derrota a Urrutia
en una intervención por la televisión y con las tretas políticas que eso lleva. Y es importante aquí contar, porque no lo quieren decir los que quieren homenajearlo, pero no recordar. Dicen, él tuvo este papel en la historia de Cuba, este papel en la historia de Cuba, este papel en la historia de Cuba, pero no quieren, siempre tratan de evitar lo que sea verdad, pero que no les cuadre a la narrativa de todo era una maravilla en Cuba hasta que apareció el ogro en el horizonte, y el ogro del horizonte no es el del 10 de marzo del 52, es el de, como dice Marco Rubio, equivocadamente, que dice que la revolución, que la democracia se canceló en Cuba el 26 de julio de 1953. Hemos dicho eso varias veces aquí, que el hombre tiene torcida la historia de Cuba, aunque habla de Cuba y está metido en la política hacia Cuba de ahora hasta el tolete, ¿no? Hasta la manga, ¿no? Y con la manga al codo. Y esto es importante que hay en esta historia, hay una entrevista que le hace Conte Agüero a Urrutia y que Urrutia se proyecta en competencia, expresa fuera de cámara sospechas sobre Fidel, dice que algunas críticas de Fidel él cree que son al gobierno, son críticas a él. Temprano Sorí Marín y Enrique Oltuski Osaki, persona con un vínculo muy cercano a mi familia, y que cual yo a veces le ponía una pregunta, no podía estar conversando con él mucho porque él tampoco le gustaba ponerse a conversar, pero de vez en cuando le hacía una pregunta y generalmente me la contestaba. Y varias veces Humberto Sorí Marín y Enrique Oltuski, en momentos en que Urrutia estaba pesado, que hablaba incluso hasta de renunciar, ellos trataban de persuadirlo, no, mira, no es que Fidel la tenga cogida, no, que Fidel está en contra tuya. Fidel incluso es el que propone, en respuesta al pacto de Miami, cuando él hace la famosa carta esta de morir con dignidad no hace falta compañía, y propone que un gobierno limpio tenga un juez que ha tenido la conducta especial, limpia, justa, de justificar el derecho a la rebeldía cuando el país vive en una dictadura y les había violado la Constitución, y use ese argumento para votar en contra de una condena a los levantados el 30 de noviembre de 1956, dirigidos por ese grande de la lucha clandestina que es Fran País y que tiene que ver con el desembarco de Granma, etcétera. Y bueno, Luis Conte Agüero le ha hecho una entrevista a Urrutia, y Urrutia le sale y le dice alguna de esas cosas, y Conte Agüero está comprometido con la posición anticomunista, pero es en ese momento antes que todo fidelista. Y se aparece en la casa de Cojímar y le dice a Fidel que, mira, Urrutia me ha hecho estas preguntas y además me ha pedido que como parte de la defensa de la posición anticomunista, que yo le haga al presidente una entrevista por lo menos mes por mes. Y entonces es interesante esto, porque estos son alertas que Fidel está recibiendo no solo de miembros del gabinete, sino de miembros del cuerpo de prensa, y que le son afines sobre el cisma que está apareciendo entre una revolución que en ese momento dice, no somos comunistas, los comunistas quieren violar los derechos humanos, eso es lo que dice Fidel en el programa, eso es lo que dice Fidel en el programa Mit de Pres, disculpe, pero me está picando la nariz, a cada rato yo tengo unos granitos que a veces que me molestan, y entonces Conte Agüero ve ese cisma y toma partido por aquel que él considera tiene, yo no diría que tiene las de ganar, sino que tiene la capacidad de conducir un proceso en el cual él era la figura principal, más popular, carismática, etcétera. Sí, yo creo que esto hay que decirlo porque es una de las razones que obviamente ponen a Fidel a pensar, y esto tiene que ver, por ejemplo, también Machado Ventura. Hay gente que dice, no, pero Machado Ventura y Conte Agüero en algo en común, sí, bueno, estuvieron juntos en común, que apoyaron la revolución
estuvieron juntos en común en que ambos le informaban al ala del ejército rebelde, particularmente a Fidel Castro, las cosas que estaba haciendo Urrutia y las cosas que estaba diciendo y sus proyecciones políticas. Porque incluso Machado Ventura trata de renunciar a la posición de decán del presidente porque dice que lo ponían a ir con la esposa de Urrutia a comprar al mercado, a llevarla a la casa bueno, con las cosas que compraban para la cocina, para todo este tipo de cosas, y desde la posición revolucionaria se le dio a Machado Ventura, no, tu posición ahí es estratégica, tienes que estar ahí, y fíjense, Conte Agüero y Machado Ventura juntos contribuyendo a informarle a Fidel las posiciones que estaba tomando el presidente Manuel Urrutia Lleó. Entonces, se quiere hablar, a mí me parece que ese, por ejemplo, es un momento estratégico, histórico en el tema de la revolución, la decisión de Díaz Lán, la postura ante la decisión de Díaz Lán, la postura ante la posición de Fidel Castro de no montar un gobierno anticomunista. No es que era un gobierno comunista, ahí había mucha gente que incluso después se abrazaron a la revolución, adoptaron el rumbo socialista, pero por ejemplo, miembros de mi familia, todo lo que yo he oído, yo no estaba ahí, yo nací muchos años más tarde, pero me decían que hubo expresiones claras de gente que no cortaba con la posición comunista en ese momento, pero entendían que lo conveniente al país, a la revolución, no era tener una posición que empezaba, cuya primera proyección fuera el anticomunismo. Y está claro que incluso en ese momento, una persona que después aquí está más que reverenciado, como Luis Conte Agüero, fue de los que fue y le informó a Fidel de que Urrutia andaba buscando apoyos y entre otras cosas decía que él necesitaba explicarse, porque a veces Fidel no lo entendía y el pueblo también él quería que lo entendiera, porque se estaba creando un cisma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería decir esto porque es interesante recordar a Conte Agüero como una figura tan importante. A mí me resulta su retórica a veces como la retórica de algunos políticos de aquellos años 50. No voy a tocar uno por uno porque no me gusta. Hay algunos con los cuales he tenido buena relación, pero esta me pareció un tipo de retórica esta de arrastrar las R, de la exaltación, que a mí me parece que es de una época y no va tanto con una política que va menos a la emoción y más a la razón, aunque toda política tiene un componente de emoción, de sentido, de olfato. En estos días nos hemos acordado de Asaya Berlin y él tiene ese gran ensayo que se llama The Political Sense o el sentido de la política, que recomiendo a todos leer en este aspecto. Voy a tomar la pausa y ya se nos han ido sumando suficientes personas y ya entonces voy a hablar de lo que yo creo que es el cambio constitucional importante. Yo creo que es el primer cambio constitucional importante a la constitución de Cuba del 2019. Vamos a ponerlo y yo regreso en un momentico, voy a buscar agua y regreso en un momentico con ustedes.